radio de la verdad. Las 4 de la tarde, 3 minutos, 28 grados, una décima, la temperatura actual en Buenos Aires, el cielo mayormente nublado, la humedad 53%. Esto es Volver a lo Nuestro. En la producción está Florencia Moreno, en la operación técnica Eduardo Echeverri, en redes Leandro Altare y Julián Torres, en el streaming Nicolás Jansson y hoy en el programa de Guillermo Moreno con la conducción de Pablo Chaliú. ¿Cómo estás, Luz? Bien, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Quién es nuestra conductora, locutora? Locutora Luz Salomón. Qué lujo que tenemos, ¿eh? ¿Qué te parece, Roberto? Le damos la bienvenida también a Roberto Ponce. Vamos a darle la bienvenida a un amigo, economista. No vamos a dar acá ahora todo el currículum de Roberto porque se nos va. Vos sabés, Roberto y Luz, hasta ahora, en este momento, no sé cómo empezar. Y Blas Pascal decía que lo peor, más difícil, era saber cómo empezar. Bueno, estoy en esa disyuntiva. Hay tantas cosas para decir hoy. Tantas barbaridades que está haciendo nuestro querido Javier Milei y sus acólitos. Pero también tenemos otros temas muy interesantes. Con el tema de Rusia, con el tema de Estados Unidos, con el tema de Maduro. Vamos a ver si logramos armarlo. Eso, vamos a ver si logramos armarlo. Primero, nos hemos dedicado varios de estos programas a desmistificar el relato libertario, la fantasía libertaria. Pero una fantasía que tiene un poder de comunicación espectacular. Y se basa en los errores de los demás. Esa fantasía del gobierno libertario, vos decís, pero estos muchachos están chapita, como dice Guillermo, están chapita por las locuras que dicen, pero tienen un sentido de comunicación. Cuando Milei dice las barbaridades que dice, ¿qué está tratando de decir? Yo soy el superhombre, no importa la lógica de lo que yo diga o deje de decir, pero yo logro lo que yo quiero. Ejemplo, cuando dijo, me aprobaron el presupuesto, vamos a hablar enseguida como de eso. Esto es un hito histórico. Uno se queda ahí como aprobar un presupuesto. Hemos aprobado ¿cuántos presupuestos? 50, 70, 80, ¿cuántos años venimos aprobando presupuestos? Y este muchacho... Yo he visto 3 en un año. Y este muchacho dice, me aprobaron el presupuesto, es un hito histórico, bárbaro, bárbaro. Claro, cuando uno lo analiza, dice, pero ¿cómo es esto? ¿Y cuál es la idea que tiene ahí? Y la idea es decir, yo puedo todo. Yo soy Superman. Viste que a veces se desata, se disfraza de Superman. Y eso tiene un impacto comunicacional. Como cuando el ministro de Economía dice, 2026 va a ser un año extraordinario. Porque, che, más extraordinario, porque vos dijiste que 2025 también era extraordinario. ¿Cómo? ¿Y el 2026 qué va a pasar? ¿Va a explotar la actividad económica? ¿Lloverán los dólares? Como decía el mismo Milei. Pero mientras tanto, la crisis económica se sigue profundizando. Cuando vemos los indicadores de la economía real, realmente asustan. Todos los días hay cierre de empresas, todos los días uno se entera que hay empresas que eran productoras de bienes y que ahora se dedican a la importación, todos los días hay despido de personal, todos los días hay... Y además, los precios están subiendo. ¿Sí? ¿No era que estaban bajando? Según Milei, tendríamos que tener una inflación de 0%. Claro, por lo menos de estable, que era lo que decía, ¿no?
Pero bueno, le sumo también lo de las cardiopatías congénitas, ¿no? Todo lo que decís vos y todo el recorte que se está haciendo a nivel salud también, ¿no? Y necesidades tan básicas como es esto, ¿no? Hoy más temprano hablábamos con una mamá y líder de lo que era esta agrupación que le está haciendo frente a una situación muy terrible, ¿no? De sectores donde ya no podemos hablar de si hay uno más, uno menos, un ñoqui más, un ñoqui menos. Me parece que son sectores donde son sumamente necesarios, de necesidad básica, como es la salud, ¿no? Y de gente y médicos especializados que fueron puestos ahí. Salud, educación, las inversiones públicas. Hay rutas en las cuales ya no es posible circular con seguridad. El problema de la seguridad también. O sea, realmente la crisis en la economía real, que en definitiva es lo que nos interesa a nosotros. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Nos interesa si tenemos trabajo, que esté bien pago, que nuestros familiares también tengan trabajo, que tengan bien pago, que nuestros amigos, y en definitiva, que la población, que el pueblo argentino esté viviendo bien, pero es todo lo contrario. La crisis productiva se agrava, pero también tiene crisis en aquello que decía este gobierno, el gobierno libertario, decía que era lo más importante. Tiene crisis en el sector público, enseguida vamos a hablar de esto con Roberto, pero tiene crisis en el sector externo. Miren, lo que ha pasado con este nuevo repo, ¿saben lo que es un repo? Es un acuerdo que se ha firmado el gobierno con un conjunto de bancos dentro de una opacidad extraordinaria. Opacidad quiere decir una falta de transparencia. No sabemos qué bancos intervinieron, no sabemos las modalidades del préstamo. ¿Y para qué hicieron esto? Primero decían que necesitaban 1.500 millones de dólares. Después dijeron que necesitaba 2.000 millones, pero ¿para qué? Para pagar lo que tiene que pagar ahora, el viernes. Terminaron en 3.000 millones de dólares. Muchachos, tienen que pagar 4.300, algo por el estilo, y tienen que salir desesperados a último momento a buscar 3.000 millones de dólares. En una opacidad extraordinaria. ¿Cuál es la tasa de interés que pagaron? El Banco Central dice, pagué una tasa del 7,5. ¿Será? Estabas pagando Bauxili en 9,5 y ahora decís que pagás 7,5. ¿No habrá un problemita ahí? ¿No habrá un problemita? Nos estás diciendo la tasa y no dijiste a cuánto tuviste que comprar o vender. Porque si vendiste al 95% del valor, la tasa es distinta. Además, ¿cómo se ajusta la tasa? Porque esa tasa tan rara, tan inusual que tenés que pagar, no me acuerdo cómo se llama, no importa tampoco. Es una tasa que es la mediana diaria de lo que pagan los bancos en Estados Unidos para mantener sus tenencias frente al Banco de Reserva Federal. Mediana, muchachos. ¿Por qué la mediana? A veces nosotros decimos, mire, cuando se calcula el índice de costo de vida, más que la media, habría que buscar la mediana. Oye, mira, me estoy poniendo complicado. ¿Qué es esto? Dirá. Bueno, por estadística sabemos que si los extremos son muy altos, si la dispersión es muy alta, la media deja de ser representativa, hay que utilizar la mediana. Y esto, si le aplicábamos la mediana al EMAE, o sea, a la actividad económica, y al índice de precio, nos hubiéramos sorprendido, ¿eh? Tendríamos un aumento de precios mucho más grande y una baja en la tasa de actividad económica también muy grande. ¿Cuánto estamos pagando realmente? Pero pongamos que estemos pagando el 7,5. Che, Caputo Bauxili, estás pagando el 7,5 para amortizar un documento que está en el cual vos estás pagando el 3. ¿Qué negocio estamos haciendo? Estás haciendo una especie de sustitución de deuda. Antes pagabas el 3, ahora tenés que pagar el 7,5. Te concedo eso, aunque estaremos pagando el 9,5 o el 10, ojo. Entonces, ¿qué es eso? ¿No era que ustedes son los campeones de la finanza? Parece que no lo son, ¿eh? No son los campeones de la finanza. Me parece que no solo nos están endeudando de más, porque los intereses habría que haberlo pagado con reservas,
no con el repo y demás, sino que nos están endeudando una tasa muy superior a la que teníamos. Si esto sigue así, además con plazos de vencimiento mucho más cortos. La amortización de esos documentos, de los que ahora hay que pagar, era 5, 7 y 10 años. Ahora estamos tomando préstamos que es a un año. Entonces realmente esto va en contra de aquello que estábamos hablando, ¿no? Del relato o de la fantasía libertaria. Lamentablemente es así. Pero vamos a ver, porque en el sector externo no son todos, como se dice, no, vamos bien, no hay problema. Mire, muchachos, en el sector externo estamos muy mal. Tenemos un déficit muy importante en las cuentas corrientes. Y por más que ustedes quieran disimularlo, diciendo que está bien el déficit ahí, vamos a hacer en lo que nos queda la siguiente cuestión. ¿Por qué es malo o no es posible un déficit permanente del sector público? Lo hemos dicho a cansancio. No es posible, ¿por qué? Y porque las fuentes de financiamiento del déficit se agotan. El endeudamiento llega a un máximo y entonces aparece la crisis. Muy bien. Y si tenemos déficit en el sector externo, ¿cómo es esto? Cuando uno paga más al exterior que lo que cobra el exterior, ¿qué tiene que hacer? Bueno, emplear las reservas, pero las reservas ya no las tenemos, estamos en reserva negativa. ¿Y qué tenemos que hacer? Endeudarse. Y nos estamos endeudando. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando los muchachos del exterior digan, che, ¿y usted cómo hace para pagarme lo que me debe? Y ahí se va a armar el lío. ¿Por qué no baja el riesgo país a 300 puntos, o menos de 300, como decía el profeta Javier Milei? Decía que iba a bajar de 300 puntos. Y decía además que iba a haber una especie de tsunami de dólares y nos íbamos a ahogar todos en dólares. ¿Por qué no baja de ahí? Y porque en el fondo está esto. La gente que presta a la Argentina dice, che, estos muchachos, ¿de dónde van a sacar la plata para pagarme? Luz, ¿qué te parece? ¿Nos vamos? No, todavía no nos vamos. ¿A la tanda? Nos vamos a la tanda si quieren, sí, y en un ratito ya seguimos. Hoy con la visita de Roberto Pons, economista, así que vamos a analizar la situación en profundidad en esto que es volver a lo nuestro. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. En las madrugadas de Del Plata hay un clásico, Tiempo de Show, donde la música de todos los tiempos y las historias más curiosas y divertidas se unen en un show radial. Marcelo Neira conduce Tiempo de Show, todas las madrugadas por Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrá los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. De lunes a viernes a las 9, Alfredo Escosimarro conduce Mesa Chica, el origen de la información. 3 horas de noticias, análisis, debates y momentos relajados. Mesa Chica, con Alfredo Escosimarro y gran equipo, de 9 a 12, en Del Plata, la radio de la verdad. Del Plata a la tarde, el momento del día para escuchar la buena radio. Del Plata, la radio de la verdad. Seguimos en Volver a lo Nuestro, hasta las 17, discutiendo los temas que importan con Guillermo Moreno, en Del Plata, la radio de la verdad. Orgullo argentino quiero expresar con este recite que
un veredar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. 4 de la tarde, 18 minutos, 27 grados 2 décimas. De a poquito va bajando la temperatura en este miércoles, cielo algo nublado, la humedad 57%. Vos sabés que me entusiasmé con este tema del relato libertario y todo lo demás, y me olvidé del otro tema que me parece extraordinario. ¿Cuál es el otro tema que me parece? Las Malvinas. Las Malvinas Argentinas. Vos sabés que he tenido discusiones por este tema en distintos grupos de empresarios, grupos peronistas. No sé cómo llamar, el pesimismo que hay en esos grupos con respecto a la posibilidad que tenemos de recuperar las Malvinas llama la atención. Porque somos gente de acción, sobre todo los empresarios somos gente de acción. Sí, sí. Si vos ves que uno de los puntos esenciales de la estrategia de Estados Unidos, la estrategia de seguridad, es América para los americanos, y vos decís, che, ¿y las Islas Malvinas? Tenemos una extraordinaria posibilidad. Algunos dicen, no, pero ¿cómo te vas a enfrentar con los ingleses? ¿Y cómo te vas a enfrentar con los americanos? Y con los ingleses se van a enfrentar los americanos, ya se están enfrentando. Y nosotros le podemos pasar cuenta a los americanos y decir, che, América para los americanos, Malvinas para los argentinos. ¿O no? Y me dicen, no, ¿cómo vas a lograr eso? El imperio. ¿Y sabés lo que se me acordaba? Me acordaba cuando en el 90 me llamó un grupo de empresarios de laboratorios farmacéuticos. Me dijeron, che, hacete cargo de la Cámara como director ejecutivo. ¿Y cuál era el problema? Las patentes farmacéuticas. Y en ese momento, para Estados Unidos, lograr patentes farmacéuticas como ellos lo querían era prioridad 1. Bueno, a mí muchos amigos me dicen, che, vos estás loco, sos suicida, no vas a lograr nada, te va a quemar para toda tu vida. Y logramos una ley muy buena, muy lejos de lo que quería Estados Unidos. Y no nos peleamos con Estados Unidos. Hubo otros países que sí se pelearon con Estados Unidos y a cuyos presidentes de las cámaras de laboratorios nacionales le prohibieron el ingreso a Estados Unidos. Nosotros íbamos y veníamos a Estados Unidos como quien sea. Hablábamos en el Congreso, hablábamos con los funcionarios, les poníamos nuestra posición y logramos una ley extraordinaria. ¿Por qué no vamos a lograr las Malvinas? Y bueno, ¿Sabés lo que necesitamos? Voluntad e inteligencia. Bueno, eso es lo que te iba a decir. O sea, si uno ya empieza diciendo que no lo voy a poder hacer, no lo va a hacer nunca. No lo va a hacer nunca. Bueno, estimado Roberto, te vi afiladísimo. Tenés 250 planillas, nos vas a atiborrar con números. Dale, vamos al presupuesto. Vamos al presupuesto. Pero antes, y siguiendo tu línea de los libertarios, ¿no? Yo creo que habría que empezar a discutir algunas cosas previas. No confundir Estado con la administración pública y con el gobierno. Son tres cosas distintas. Aplicarlo al presupuesto, obviamente. Aplicamos al presupuesto y en general. O sea, el Estado no es ni grande ni chico. El Estado es el sistema de armonía en una sociedad. Son las reglas y los órdenes de cumplimiento para que no nos estemos en el Far West. Si bien hay algunos melancólicos que quieren estar en el Far West, a ver, yo defiendo la vaca. Siempre estamos en el Far West. Sí, bueno, pero un Far West más civilizado, porque uno lo idealiza con John Wayne, pero no era tan respetemos la fórmula. Entonces, el Estado es el conjunto de normas y de sistemas que tiene la sociedad para vivir en armonía. Uno podrá discutir las funciones, si se puede meter en esto, en lo otro, es otra cosa. La administración es lo que uno puede tratar de decir, es más chico, es más grande, pero si uno no puede decir que está en contra del Estado, uno puede decir que está en contra de cierto tamaño de la administración, que es muy diferente de lo que es el gobierno. El gobierno se manifiesta a través del presupuesto anualmente, por eso le llaman la ley de las leyes. Lo que pasa es que se ha desvirtuado. Tan importante es el tema de la ley de las leyes que fíjate que a Dilma Rousseff la sacaron de la presidencia acusándolo de haber hecho una malversación de fondos, que no significa que haya metido plata en su bolsillo, sino que de una partida la sacó para pagar
otras cosas, otra partida, por ahí quizás muy útiles y necesarias para el país, pero no estaban autorizadas en el presupuesto de esa manera. Bueno, esto se ha destruido desde hace mucho tiempo en la Argentina. Ha empezado esta puja con el tema de la inestabilidad de los precios, que pueden cambiar, que la recaudación no la podemos calcular perfectamente, permitiéndole a la jefatura de gabinete que puede ampliar las partidas en función de una mayor recaudación a lo esperado. Entonces ya ha dejado de ser el presupuesto la ley de leyes para ser una formalidad del Ejecutivo y alguna peleita en el Legislativo por alguna partida, que después no se cumple, depende de otras circunstancias. Y fíjense lo que hablábamos recién con respecto al tema de este endeudamiento masivo. Discutimos la magnitud del financiamiento del Estado. Bueno, hoy el Estado, la presión impositiva está en un 20%, está 5 o 6 puntos antes de lo que habitualmente era la presión impositiva. Quiere decir que no es tan grande la presión impositiva. Hay países con el 30% de presión impositiva sobre el PBI. Pero cuando uno mira la estructura a grandes números, no en detalle, toda la administración pública nacional, los organismos centralizados y el sistema de previsión tiene un volumen de ingresos y de egresos, más o menos, con sus déficits, ¿no?, de 150 billones de pesos. El presupuesto financiero, la deuda que tengo que pagar y la deuda que tengo que tomar para no pagar la otra está en 300 billones. O sea, la magnitud de los recursos que se tienen que movilizar en ese rubro que se llama resultados financieros son el doble del presupuesto de funcionamiento de todo el Estado Nacional, de toda la administración pública nacional, en gran parte provincial, porque están las transferencias de las provincias, en todo el sistema previsional y en lo que es la obra pública, que por supuesto en estos presupuestos casi no existe. Entonces, esas magnitudes no se discuten. Se plantean un numerito, el déficit o no déficit, un numerito que es bastante arbitrario en función de cómo yo meta dentro los gastos y los ingresos. Y como ellos tienen una contabilidad y una estadística bastante creativa, disfrazan también la gran crisis de financiamiento. ¿A vos te parece que ha sido un hito histórico el aprobar este presupuesto? No, es uno de los peores presupuestos que he visto, ¿no? Sí, yo también. Las hipótesis macroeconómicas de este presupuesto... Entonces quiere decir que gran parte de los recursos pavadas los va a definir el jefatura de gabinete, salvo que la crisis que sí existe lleve a la realidad de que siguen cayendo los recursos por impuesto por la actividad económica. Pero si llegara a haber un poco más de inflación, lo que fuera, los recursos más superiores los va a manejar en gran parte el propio jefe de gabinete. O sea, el presupuesto real de funcionamiento va a ser mucho... Ahora, es muy diferente al actual. ¿No te parece que el objetivo primordial que tenía el gobierno al mandar el presupuesto era que aprobaran el desechar los fondos adicionales por discapacidad y financiamiento universitario? No, yo creo que no quiso mandar nunca el presupuesto porque hasta ahora le fue bien manejándose con esa maniobra de que con los recursos van a obtener. O sea, vos sostenés que al gobierno no le convenía aprobar el presupuesto. No. Bueno, no. claro. Salvo la clausulita que pusieron, que esa sí le interesaba, de definir un endeudamiento sin necesidad de pedir el permiso. Tenía entonces dos cláusulas que sí le interesaban. Esa era una. Que le aprueben o no le aprueben el presupuesto, más bien estamos más diciendo que le convenía no aprobar. Así es. ¿A dónde vamos? Vamos a esto. Todo el alboroto que hicieron, diciendo ganamos esta pelea del presupuesto histórico, es toda por la galería, no existió eso. Y sin embargo, estuvimos una semana sometidos a esa presión comunicacional. ¿De qué eso era así? ¿No coincidís vos con eso? Sí, totalmente, pero esto es lo mediático. Pero lo mediático es lo que incide en la población, hasta que la población diga basta y se arme un quilombo. Perdón. Y al revés de ese comentario de que vieron al rey desnudo, la propia población se encuentra desnuda. Y se dé cuenta que está desnuda. Estamos más o menos.
estamos más o menos lamentablemente. Ahora, de nuevo, volvemos un segundito atrás. Cuando no le aprobaron el capítulo 5, creo que se llamaba, donde estaba la derogación de lo que había aprobado el Congreso para discapacidad y financiamiento universitario, yo en este programa dijo, es un papelón histórico. Era un papelón histórico si el Congreso derogaba lo que venía aprobando por mayoría absoluta, otra que mayoría, casi por unanimidad. Era un papelón histórico. Pero más papelón histórico hubiera sido que el gobierno rechazara o vetara el presupuesto que él mismo había enviado. La pregunta es, si no era la necesidad del gobierno de tener un presupuesto, si al gobierno le interesaba no tener presupuesto, porque al no tener presupuesto hacían lo que querían con los gastos y demás cuestiones, ¿a ti te lo que mandaron el presupuesto? En principio supongo que es por la necesidad que el Fondo Monetario establece un poco más de seriedad, porque el Fondo Monetario... Qué elegante que sos, ¿eh? Sí, sí. Elegante. O sea, vos tenés que ser... Escuchame, vos tenés que ser embajador. ¿Dónde querés ser embajador? ¿Elegiste un país? En Suiza, donde está mi hija. Bueno, ¿qué te parece? No, muchachos, digámoslo llanamente. Fue el Fondo Monetario y el tío Sam que dijeron, con este grado de falta de institucionalidad, nosotros no podemos seguir adelante. ¡Viva la institucionalización! Y por eso está aprobando el presupuesto. Exactamente. Otra que hito histórico y ganamos la guerra, no sé contra quién ganaron la guerra. No, flaco. Vos lo hiciste porque te obligaron a hacerlo. Y vos bajaste la cabecita y dijiste, lo vamos a hacer aunque nos tengamos que tragar todos los sapos que se tragaron. Y el próximo sapo es que tenemos que parar acá, ¿no es cierto? Sí, ahora sí, porque es momento de actualizarnos, momento de noticias en Radio del Plata, en la voz de Gabriela Laizola. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Son las 4:30 de la tarde, temperatura 27 grados 2 décimas, humedad 57%. Milei descartó que vaya a romper lazos con China, aunque ratificó su alineamiento incondicional en lo geopolítico con el presidente de los Estados Unidos. El mandatario argentino sostuvo que no habrá ruptura de lazos comerciales con China. Además, criticó a quienes cuestionan la operación realizada por Donald Trump para la extracción de Nicolás Maduro y dijo que el operativo busca cortarle el suministro a los comunistas y desmantelar el sistema de distribución narco que se hacía utilizando la estructura de la petrolera venezolana. Preocupa el aumento de casos de la nueva gripe. Móvil del Plata. Luego de 18 nuevos casos confirmados, especialistas advierten por la falta de stock de vacunas en el Ministerio de Salud de la Nación. Así lo alertó a Radio del Plata el sanitarista y emergentólogo Eduardo Arellano. Me preocupa la baja en la tasa de cobertura del calendario nacional. Bajó aproximadamente un 50% en los últimos 2 años y la ausencia de stock de vacunas en el Ministerio de Salud. Este virus, si se instala en nuestro país, como pasa actualmente en Europa, pueda generar el colapso del sistema de salud, mayor cantidad de internaciones y aumento de las muertes. Y la vacunación sigue siendo la principal herramienta para evitar este colapso del sistema de salud. Desde el microcentro, Joaquín de Bert, Radio Noticias del Plata. Internacional. Se suman muestras de apoyo a la intervención estadounidense en Venezuela. José Antonio Vega, el asesor de María Corina Machado y uno de los fundadores del partido que ella integra, insistió en la falta de legitimidad de Nicolás Maduro al momento del operativo dirigido por Trump.
Los venezolanos estamos luchando por un objetivo específico, estamos luchando por la libertad y no nos vamos a conformar simplemente con una mejora de las condiciones del cautiverio. Nos hemos organizado, fuimos a enfrentar al régimen inclusive en un proceso electoral con unas condiciones adversas. No solo las ganamos, sino que las demostramos. Los venezolanos siempre hemos optado por una ruta pacífica. Fue Nicolás Maduro el que optó por otra vía. A Nicolás Maduro se le ofrecieron, tanto el presidente Edmundo como María Corina, una salida en paz, negociada, y que la primera oportunidad la tuvo al haber podido aceptar los resultados del 28 de julio. Pero muy contrario, optó por la represión, por la persecución, por la tortura. En Buenos Aires el cielo está nublado, temperatura 27 grados 2 décimas, humedad 57%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Las 24 horas del día, AM 1030, del Plata, la radio de la verdad. Seguimos en Volver a lo Nuestro. Desde Buenos Aires. Hasta las 17, discutiendo los temas que importan con Guillermo Moreno, en Del Plata, la radio de la verdad. Las 4 de la tarde, 34 minutos, la temperatura que se mantiene en 27 grados 2 décimas, la humedad 57%, el cielo está algo nublado y arrancamos la segunda parte de Volver a lo Nuestro. Pero gracias. ¿Viste esa noticia? Que el presidente dice, vamos a seguir comerciando con China. Este muchacho me parece que va a tener problemas. No está entendiendo bien. Si él está a favor de la geopolítica de Estados Unidos, que lea, Javier Milei, lee el documento y te vas a dar cuenta que cuando Estados Unidos dice que lo prioritario es América, para los americanos, ¿a qué se refiere? Se refiere a la influencia china, a través del comercio y de las inversiones. O sea, vos no podés estar diciendo, estoy a favor de la geopolítica de Estados Unidos y al mismo tiempo decir, voy a seguir permitiendo que el predador chino destruya nuestra industria. Vos sabés que en ese documento de informe de seguridad del gobierno de Trump, sin mencionárselo a China directamente, dicen claramente la actitud predatoria de potencias de otros hemisferios sobre el hemisferio, sobre América. Entonces, viejo, Milei, decirle a tu canciller o a alguien ahí que te explique un poquitito cómo es la cosa, no va a ser que te pongas al tiro de alguien, y que te digan, muchacho, ¿estás vendiéndole barato a China? Alimentos, ojo, porque Estados Unidos no solo está preocupado porque no le llegue petróleo barato a China, sino que no le llegue alimento barato a China. Y al mismo tiempo le estás comprando cualquier cosa a los chinos destruyendo tu base industrial. Mileito, o sos pro chino o te decís apoyo a la geopolítica de Estados Unidos. Pero eso que dijiste, apoyo a la geopolítica y soy pro chino, no es compatible. Estás haciendo una contradicción extraordinaria. ¿No te parece, Roberto? Totalmente. O sea, nos hemos creado nosotros en una propuesta que yo siempre compartí de la neutralidad. La Argentina es neutral. En otro mundo. La tercera posición planteó Perón cuando todavía no estaba muy dilucidado cómo iba a ser el equilibrio mundial. Pero ahora es notorio y evidente, incluso ha caído también en esa tituladora la política europea, es que hay tres polos ahora, muy claros, muy bien diferenciados, con culturas diferentes y con estrategias diferentes. De las tres, uno por supuesto Estados Unidos,
otro es Rusia y otro es China. Rusia es continental. O sea, incluso desde el punto de vista del comercio internacional, Rusia no es significativo. Rusia es una potencia más bien militar, con un territorio muy extenso y, bueno, que está tratando de sostener sus fronteras desde un punto de vista táctico estratégico ruso, en lo cual América no tiene nada que decir ni hacer. China, además de estar lejano de nuestro territorio, China sí es un depredador comercial que requiere, a su vez, de insumos que sí tiene América. Si tomamos toda América en su conjunto, somos muy ricos en energía, con un excedente energético, no solamente petróleo y gas. Tenemos una gran capacidad de eólica, de solar, de hídrica, con lo cual es un mundo que puede ofrecerle al resto del mundo energía que Europa no tiene, porque depende de Rusia o depende de América, en este caso de Estados Unidos o de Medio Oriente. Cuando Trump interviene en Venezuela, no interviene por los derechos humanos, ni tampoco interviene porque si los opositores tienen que ser gobierno en lugar de Maduro o del chavismo en términos generales, sino no solamente porque estaba vendiendo barato energía a China, que lo va a fortalecer económicamente, sino que además usando yuanes. Porque el gran problema que tiene en estos momentos Estados Unidos es sostener el dólar como moneda de pago internacionales. Los BRICS le han hecho una pequeña resistencia, sobre todo en el sistema de pago, más que en una moneda. En lugar del SWIFT, trataron de armar un sistema de pagos, de transferencias financieras, que es una plataforma de traslado de fondos nada más. Entonces, si la Argentina dice estar alineada con Estados Unidos, tiene que compatibilizar la política exterior comercial norteamericana. Sí. Eso se diría de la siguiente manera: muchacho, no más importaciones de bienes industriales desde China. Totalmente. Javiercito, hay medidas antidumping. ¿Te animás, Javiercito, a hacer lo que tenés que hacer? Porque eso es para bien de la industria y para bien del pueblo argentino. Vamos a hablar del presupuesto, estimado, porque vos preparaste el presupuesto, te veo las planillas. No es un presupuesto, es un dibujo. Es un dibujo. Porque por las hipótesis que por las hipótesis y contame algo de las hipótesis, porque algunas son realmente risibles, ¿no? Bueno, la primera hipótesis más risible, que hasta el que no le interesa estos temas se ha dado cuenta, es poner el tipo de dólar a fin del 2026 a 1.400, a 1.300, 1.200. Sí, más bajo de lo que está hoy. Más bajo de lo que está ahora. O sea que ya eso hasta un chico lo que pasa del es que secundario no se da cuenta. esperanza en los libertarios. Bueno, no, si llega hasta el dólar a 1.200, pues nos morimos todos. Va a entrar también hasta, vamos a importar huevos de China incluso, seguimos así. No, evidentemente es no hipótesis estudiada para ver cuánto más, sino deseos y demostraciones de que vamos a hacer, como dice él habitualmente, y vamos a tener el 1% tal fecha, vamos a tener, ahora lo corro 6 meses más. Bueno, no tiene seriedad. No, decilo eso. ¿Qué dijo? Vamos a tener 0%. Sí, ya ni me acuerdo la fecha, ¿no? ¿Te acordás? Decía, a los 18 meses de la contención monetaria. Sí, fue 24. Después leyó otro libro y dijo que eran 24. Sí, bueno. Y ahora, yo qué sé, era 200 años, no importa. No, le gusta dibujar, o sea, todo lo que hemos trabajado en proyecciones económicas, etcétera, por un estudio, por una hipótesis, y bueno, busca, dice, bueno, vamos a ver que si tocamos esto, cuánto da, y hace proyecciones, pero eso son ejercicios, pero eso no es manejo de la realidad. Entonces, él confunde esos ejercicios matemáticos cambiando la base. Claro, si yo tomo que la inflación de Milei comenzó el 1 de enero, me estoy tragando todo diciembre, que hubo una inflación, una devaluación del 120%, claro. Y él tomó el gobierno el 10 de diciembre. Y las hipótesis de que iba a liberar los precios ya estaban dichas a finales de octubre, cuando apenas ya dijo voy a hacer esto y todo lo otro. O sea que la inflación de diciembre es una inflación de él.
le queremos por arrastre sacarle un 5% en lugar de 25%, nada más que el 20%. Bueno, podemos hacer una hipótesis de eso. Ya creo que se ha hablado mucho sobre el aumento de la actividad económica basado en hipótesis y la diferencia de la tasa activa y pasiva de los bancos. Eso forma un aumento de la actividad económica. Son ejercicios estadísticos. Vos sabés que en el presupuesto está planteado un aumento de actividad económica del 5%. Y cuando vos analizás un poquitito el resto de las variables, el mayor apoyo es que va a aumentar el consumo. ¿Están todos sentados, muchachos? ¿Sí? Sí. Va a aumentar el consumo privado, el de ustedes, un 6%. ¿Qué te parece, muchachos? Y esto como el estadística. Pero vos siempre quejándote. Bueno, según las estadísticas, parece que come un pollo por cabeza. Como yo no como pollo, alguien está comiendo 2. Bueno, entonces alguno le aumentará el 12% el consumo y yo bajo el 6%. No sé cómo será. Desde ya que no le va a dar de ninguna manera. No, de ninguna manera. Por eso, mira, entre eso, ese absurdo de un aumento de la actividad económica basado en un aumento del consumo, decime cuál es el elemento por el cual la gente, porque es la gente la que consume, si hay un 1% que consume mucho no hace nada. Se saca el subsidio. Veamos el presupuesto. Y encima se saca el subsidio. Encima te saca el subsidio y demás cuestiones. Pero, entonces, muchacho, ese es un tema. ¿No? No vas a tener esa actividad económica porque no vas a tener un aumento de consumo. Y segundo, te sacaron una cosa muy preciada tuya que querías que sacaran, que era el tema de discapacidad y el tema de financiamiento universitario. Eso continúa. ¿Aprobaron un presupuesto con superávit o aprobaron un presupuesto con déficit? Y no está expresado claramente esos dos artículos borrados, pero es con déficit. Ya, aprobaron o sea, los libertarios que votaron el presupuesto de acuerdo a cómo vino con diputados deberían ser llamados, a ver, ¿cómo los podemos decir? ¿Traidores a la causa libertaria? Porque votaron un presupuesto con déficit. ¿Pero cuántos de ellos son libertarios realmente? No sé, no los conozco yo. O son advenedizos. Porque muchos los conocemos y nunca supimos que eran libertarios. Algunos conocemos y te da... Bueno, no vamos a hablar nada de un ex gobernador y ex vicepresidente. ¿Qué le vas a decir? Bueno. ¿Luz? No, un poco comparto, ¿no? Esto que venían diciendo y me preocupa este tipo de cifras, ¿no? Cuando hablamos de suba de consumo o expectativa de suba de consumo sin saber lo que se va a consumir. Me preocupa el tema de los subsidios, me preocupa jubilados y varios sectores que están afectados con este tema del consumo y de las subas. Así que es parte de lo que adhiero. ¿Vamos a la tanda? Vamos a la 45 minutos de las 4. Suscríbete a nuestros canales de YouTube y página oficial y obtené importantes beneficios con Radio del Plata. Desde Radio del Plata, esperamos que las autoridades venezolanas dejen en libertad a Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido desde el 8 de diciembre de 2024 por orden del gobierno de Nicolás Maduro. No dejaremos de reclamar hasta que Nahuel esté en Argentina. Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. De lunes a viernes, Nuria Am te espera en la primera mañana. A las 7, AM. Noticias, opinión, análisis y entrevistas. A las 7, AM. Con Nuria Am. En Del Plata, la radio de la verdad. ¡Telequino Bacán!
¡Suerte! 1.300 millones de pesos. Más un crucero por el Caribe, una camioneta, una casa rodante, un auto, un viaje a Río de Janeiro, una casa estilo americana. Y si esta semana te toca a vos... Los miércoles en la justicia argentina tiene su lugar en Del Plata. La información, el debate de los temas judiciales y la palabra de los que más saben. Desde las 21, Justicia y Sociedad, con la conducción del juez Claudio Fede. Justicia y Sociedad en Del Plata, la radio de la verdad. Multiled, líder en productos LED, pantallas, paneles programables, letreros, relojes, iluminación y mucho más. Multiled, venta y alquiler de pantallas LED. Multiled, innovación, calidad y servicio en dispositivos LED. Contacto al 4373-9500, www.multiled.com.ar. De lunes a viernes a las 9, Alfredo Escosimarro conduce Mesa Chica, el origen de la información. 3 horas de noticias, análisis, debates y momentos relajados. Mesa Chica, con Alfredo Escosimarro y gran equipo, de 9 a 12, en Del Plata, la radio de la verdad. Del Plata a la tarde, el momento del día para escuchar la buena radio. Del Plata, la radio de la verdad. Seguimos en Volver a lo Nuestro, hasta las 17, discutiendo los temas que importan con Guillermo Moreno, en Del Plata, la radio de la verdad. Orgullo argentino quiero expresar con este recite que supe heredar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir... Seguimos en Volver a lo Nuestro, cuando pasaron 49 minutos de las 4 hasta las 17, nos quedamos en Radio del Plata. Pero muy bien, estimado, vamos al presupuesto, que usted es un especialista en estos temas. ¿Qué me dijiste de los salarios? ¿Se van a seguir atrasando, en serio? Ya, sacando una cuenta rápido del aumento de las partidas en personal para toda la administración pública y organismos descentralizados y las remuneraciones a los jubilados, con la inflación que ya estamos teniendo, va a bajar más todavía. En el presupuesto se calcula 10% la inflación para el 2026. No te rías. No me río porque ¿sabes quién dijo eso una vez? Aldo Ferrer. Aldo Ferrer, cuando asumió en la época de Levingston, creo que fue. Sí. Yo trabajaba en el Ministerio de Hacienda, justamente. Había dicho que la inflación en ese año iba a ser del 10%. En enero fue el 10%. Bueno, no creo que acá está bien, bueno, acá no va a ser el 10 en enero, pero ya se está hablando del 2,5 en diciembre, 2,5 de enero, y bueno, ya el 10 se le va a ir en 3 meses. Claro. Sí, vamos a estar más cerca. Y como están aumentando, volvamos al presupuesto de este balance de deuda a bajar y deuda a tomar para bajar la otra deuda, y los intereses se van devengando, están aumentando a mayor velocidad que los recursos. Cuando aumenta la tasa de interés, te aumentan los intereses a pagar. Claro, no entonces... te queda la menor duda. Sí. Porque la deuda se va indexando por dólar, que a su vez va a seguir la inflación, y por precios. Ahora, vos fíjate que es extraordinario, ¿no? Por lo que estás diciendo. Si a 10% había baja de salario, a 30%, ¿dónde va a quedar los salarios de administración pública? Eso es terrible. Pero además con el corset de la deuda. Porque si vos me dijeras, bueno, está bien, pueden liberar un poco recursos. No, la deuda va a ser más creciente. Si hoy la relación, que el total a tratar de gastos, por decirlo de alguna manera, son 150 más 300, más o menos, son 450 billones de pesos, los 2/3 partes es el tema deuda. Que si no consiguen deuda para pagar la deuda, van a tener un agujero bastante más importante. Y si sigue así, el presupuesto del 2027 va a ser el 75% y el 25%. O sea que la administración del Estado, no el Estado, la administración de la gestión de las cosas públicas, solamente va a tener de los recursos un 25% para actuar.
Sí, no, así como lo estás planteando realmente. Ahora, por donde vos lo mires, este plan económico, si lo podemos llamar plan económico, hace agua. Es un plan de especulación financiera. Es un Está bien. Digamos, las políticas que ponen en marcha estos muchachos, por donde vos la mires, hace agua por todos lados. Totalmente. Hasta por el tema ese del presunto superávit fiscal. Ahora, vos fíjate que Milei en una de sus últimas declaraciones dijo, aquellos economistas que decían que esto iba a ser una catástrofe, ¿qué catástrofe? Che, Milei, fue una catástrofe y es una catástrofe. Y te quiero decir lo siguiente, a vos te salvó tu gobierno fue salvado por el Fondo Monetario y por Trump, no por bondades de tu política económica. No, no es así. Si a vos no hubieras ido al fondo a llorar y te dieron lo que te dieron, te caías. No existía más tu gobierno. Y ese domingo fatídico que se hacía todo bolsa y vos el lunes ya no eras presidente, ¿quién te salvó? Y el tío Sam te salvó. No por bondades de tu política. Entonces, esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad que no hay que cansarse de repetir. No es que los que dijimos que esto era una crisis, y es una crisis, no tuvimos razón. Lo que pasa es que también desde el norte dijeron a este muchacho lo vamos a salvar porque es el único que nos tiraba onda verde. Pero tened cuidado, Milei, porque vos ahora no sos el único. Y con esto que estás diciendo de que te estás alineado comercialmente con China, aunque geopolíticamente con Estados Unidos, me quiere decir cómo carajo se interpreta esto. Estás equivocado, tenés cuidado, porque te la podés empezar a pasar mal, porque la economía no da más. La economía no da más. ¿Y sabes qué? Lo peor que le puede pasar a nuestro país es que la gente se manifieste en la calle, ya cansada. Dios quiera que eso no pase, pero vos estás dando todas las condiciones para que pase. ¿No te parece, Roberto? Ya, por eso dije hace un ratito que a la inversa de que el rey se dio cuenta que estaba desnudo, el pueblo un día se va a dar cuenta que está desnudo. Porque llegar a la verdad de que no te alcanza la plata y que no te va a alcanzar y que no tenés esperanzas de mejorar la situación, bueno, lleva a distintas reacciones. ¿Y qué esperanza puede tener la gente con esta política económica? A ver, analicemos un poquitito. ¿Qué esperanza puede tener con esta política económica? Si sigue tal cual, y además no vemos que vayan a cambiarlo, va a seguir igual o peor. ¿Qué esperanza puede tener? En general, a veces las esperanzas son nuestras propias ilusiones. Claro, y esas ilusiones son las que están alimentadas por la campaña esta extraordinaria de comunicaciones basada en falsedades que hace el gobierno. Claro. A esas ilusiones se apuntan. Claro, pero esas ilusiones, en un momento dado, ante un hecho determinado, se disipan rápidamente. Y no hay peor, creo que Peters, que era uno que habla de administración de empresas, etcétera, por ahí le estoy asignando una frase a él que mejor no era de él. Dice ese tipo se va a poner contento. Que gran parte de la satisfacción o insatisfacción de un resultado está en función de las expectativas que se tuvieron. Claro. Entonces, si yo espero que me van a hacer un regalo, un Rolex de oro, y me regalan un Rolex de plata, es un excelente regalo, pero me siento desilusionado porque yo esperaba un Rolex de oro. Entonces, si la gente sigue ilusionada y la paciencia se empieza a acabar, cuando se desilusiona, la reacción es mucho más fuerte. Ahora se terminan las vacaciones, no se termina todavía, ¿no? Hay que esperar a marzo y estamos siquiera quizás empezando. ¿Tenés alguna noticia de qué pasó en Mar del Plata después del fin de año? Te digo porque hoy, antes, a fines de diciembre y primero día de enero, un vacío total, pero hoy la verdad, lleno de coches de nuevo la ciudad, Bueno, sí, depende de muchas cosas. Se tomaron 3 o 4 días y volvieron. Se sumaron 2 semanas con muchos días de feriados, ¿no? Y además muchas empresas que cerraron porque dieron... No podía hacer nada. Decidiendo qué van a hacer cuando vuelven a vacaciones, si abren o no abren, ¿no?
Bueno, siempre, cuando uno está en la desesperación, por ahí dice, bueno, total no me alcanza, voy y me distraigo. Y ahí empieza la mora, ¿eh? Y claro. Vos viste cómo es la mora hoy en los bancos, en las tarjetas de crédito. Estamos acercándonos a récords absolutos. Así es. O sea, y bueno, lo que pasa es que en muchos shopping y supermercados se empezaron a dar cuotas sobre alimento. Sí, sí. O sea, la gente para poder comprar alimento compraba en cuota. Bueno, pero parecía, ¿no?, que está todo bárbaro, pero después las cuotas se van acumulando y vos tenés que seguir comprando. Bueno, el tema es la trampa de las tasas digamos, de las tarjetas de crédito, además que son tasas usurarias, en general, antes se regulaban un poco, ahora ni se regulan, que llega un momento dado que ya no podés pagar más el mínimo es casi toda la tarjeta. ¿Cómo? Claro. Van acumulando deuda con altas tasas de interés y llega un momento dado que... ¿El mínimo a pagar? El mínimo a pagar es casi el total de la tarjeta. Ajá, mira qué interesante. Porque se va acumulando. No, qué desgracia. Claro, no es que siempre tenés el mínimo. No, o sea, claro. Vas aumentando, el mínimo va subiendo. Llega un momento dado que tenés casi el valor de la tarjeta. Es ahí cuando caes en mora. Mientras pedaleaste. Pero ya cuando ni siquiera puedes pagar ese nuevo mínimo, pues ya es un mínimo más alto, ahí ya entonces estás complicado. Y eso es lo que puede estar pasando. ¿Y este presupuesto ayuda a solucionar eso? No. No, porque gran parte son jubilados y gran parte son empleados públicos. Claro, lo va a empeorar esto, lamentablemente. O sea, no sé, quizás haya alguna provincia que esté un poco más holgada en sus recursos y sea un poco más generoso en el pago de sus jubilaciones, que no hayan transferido. Pero vos fíjate lo que pasó en Córdoba. Y no, eso no lo pueden hacer. Claro, Córdoba no lo pudo hacer. Claro. Y ahí está el problema, ¿no? Así que, bueno, lamentablemente un panorama para nada agraciado, un presidente cada vez más desorientado, un ministro de Economía que dice una cosa y hace otra. Finanzas, digamos. Bueno, de finanzas, no importa. Toto Caputo. El Toto Caputo. Ahora decimos así, el rey de del mesadinerismo. Pero es el rey del mesadinerismo ¿para quién? ¿Para quién está jugando Toto Caputo? Para la banca Morgan. Bueno, en realidad la banca Morgan me parece que está gobernando un 33% del país. La banca Morgan financió la Primera Guerra Mundial. Sí, y ahora está financiando. La banca Morgan financió a Hitler en su resurgimiento de Alemania. La banca Morgan financió el final de la Segunda Guerra Mundial. Y la banca Morgan está financiando ahora también gran parte de la guerra. Bueno, me parece que nos tenemos que ir. Momento Luego, de gracias. No, ustedes. Muy bien. No es sponsor de Banca Morgan. No, para nada. Bueno, nos vemos. Le agradecemos entonces a la producción, a Florencia Moreno, a Eduardo Echeverri en los controles, Leandro Altare y Julián Torres en redes, Nicolás Jansson en el streaming. Y bueno, hoy con Pablo Chalú, el programa de Guillermo Moreno, Volver a lo Nuestro, mañana de 16 a 17. Muy bien. Gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata.